amén. ¿Cómo está, iglesia? ¿Bendecido? Fue un tiempo hermoso en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pudieron sentir la presencia de Dios? Amén. Bueno, yo te invito a que, bueno, ya están sentados. Siéntense y que puedan abrir su Biblia en Hechos 17, capítulo 10. Y estamos en nuestra serie de, ¿se acuerdan? Buscando incansablemente la llenura del Espíritu Santo, y hoy vamos a ver el capítulo 17. Vamos a leer solamente el versículo 10 y dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Padre, en esta tarde, Señor, te pido que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor. Que, Padre mío, Señor, la palabra, Señor, que tú has traído el día de hoy, Señor, a nuestras vidas, Padre, nos muevas, Señor. Que, Padre mío, Señor, produzca, Señor, lo que tenga que producir en nosotros, Padre. Que tú le des, Señor, ese aliento de vida, Padre, porque solo tú eres, Señor, el único que puede darle sentido, Señor, y forma, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a nuestras vidas, moviéndose, Señor, en medio de nosotros, Padre. Y que esta palabra, Señor, sea, Señor, que caiga, Señor, en tierra buena, Señor, en tierra fértil, Señor, que pueda dar el fruto, Señor, por el cual tú la has enviado el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado estudiando el libro de Hechos y hemos visto acerca de la vida de Pablo. En este capítulo de Hechos 17, si usted lo puede leer con más calma todo en su casa, habla acerca de unos viajes que hizo Pablo y llegó a 3 lugares. En el primer lugar al que Pablo llegó fue Tesalónica. A cada lugar que Pablo llegaba, él buscaba llegar a una sinagoga. Él buscaba ir a una sinagoga. La sinagoga era el lugar en el que los judíos iban para estudiar y para orar. Entonces él iba a la sinagoga con la intención de poder enseñar la palabra, de poder presentarles a Jesús. Entonces él iba para poder discutir con ellos acerca de la palabra. Discutir, no pelear, o sea, de que poder hablar, poder dialogar acerca de la palabra de Dios. Y los historiadores dicen que en ese tiempo, cuando Pablo hacía estos viajes y llegaba a las sinagogas, dice que también los gentiles se reunían en estas sinagogas porque querían escuchar la palabra de Pablo, pero también ellos querían ver cómo era vivir el momento de la sinagoga, cómo se movía en ese tiempo la palabra ahí. Pablo, cuando llegaba a cada ciudad, creo que me quedé un poco sin voz. Pablo, cuando llegaba a cada ciudad, él lo que buscaba era así poderles enseñar acerca de Jesús, pero decía que Pablo tenía una estrategia que él usaba, que él cuando llegaba a la sinagoga empezaba a hablar con ellos partiendo siempre del Antiguo Testamento. Porque él lo hacía de esta manera, porque empezaba a llevarlos de lo que para ellos era algo conocido, poderlos llevar hasta el punto de mostrarles lo que no era conocido en sus vidas. Entonces él empezaba a mostrarles desde el Antiguo Testamento cómo se tenía que cumplir las profecías del Mesías que era Cristo. Entonces él los llevaba poco a poco y empezaba a dialogar con ellos, a mostrarles, a enseñarles, hasta llegar al punto en el que les podía presentar a Jesús como ese Mesías que tuvo que venir a la tierra, que tuvo que nacer, que padecer, que resucitar para darnos salvación. Esto era lo que Pablo hacía cuando llegaba a una ciudad y buscaba las sinagogas para poder empezar a compartir la palabra. Cuando él llegó a Tesalónica, él empezó a traer gente. La gente empezó a llegar, empezó a escuchar, empezó a convertirse.
Él, cuando atraía a la gente escuchaba y empezaba a creer lo que era Jesús. Empezaban a creer en Él, se empezaban a convertir. Y dice la Biblia que en los judíos que no creían empezó a haber celo. Empezó a haber celo en ellos porque podían ver cómo la gente se estaba convirtiendo, cómo la gente estaba conociendo la verdad. Y al conocer la verdad, ellos ya no iban a tener esos mismos pensamientos, ya no iban ellos a poder pensar igual que ellos pensaban. Ellos ya iban a poder ser libres. Entonces, al ver esto, los judíos dice que empezaron a buscar a gente ociosa, así dice, a los ociosos. Empezaban a buscar a los ociosos, aquellos en los cuales había maldad en su corazón, y los empezaron a traer. ¿Para qué? Para empezar a causar alboroto. Ellos querían causar un alboroto para poder amedrentar a lo que estaba haciendo Pablo y Silas en ese tiempo. Y Pablo, estando en Tesalónica, ciertamente tuvo que salir y fue a otro lugar, pero no sin antes haber dejado ya establecida la palabra de Dios. Él ya había enseñado lo que era Jesucristo en ellos. Y dice la palabra que se convirtieron muchos, no pocos. En ese tiempo se convirtieron muchos al escuchar y recibir el mensaje de salvación. Entonces Pablo y Silas se fueron a otra ciudad y llegaron a un lugar que es Berea. Cuando ellos llegaron a este lugar, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Llegó a una sinagoga. Él buscó una sinagoga donde igual podía empezar a compartir con los judíos. Y en esta palabra dice que llegó y que los judíos eran más nobles. Ellos recibían la palabra con más nobleza, estaban más dispuestos. Pero también algo que recalcaba, cuando usted lea Hechos en su casa, porque es tarea, lea Hechos para que pueda comprender bien todo. Decía que en Berea los judíos, ellos, cuando Pablo les enseñaba y les empezaba a platicar, ellos sacaban sus escrituras y empezaban a corroborar que realmente lo que Pablo les estaba diciendo fuera verdad. Y eso es algo que todos los hijos de Dios debemos hacer. Cuando nosotros estamos escuchando una palabra de Dios, tú checa que realmente la palabra que estás escuchando está acorde con la palabra de Dios. Porque todo un hijo de Dios que es lleno del Espíritu Santo nunca va a hablar algo que sea fuera de la palabra de Dios. Entonces veíamos que en Berea ellos escudriñaban, ellos estudiaban, ellos estaban receptivos al mensaje que Pablo les estaba dando. Entonces en esta parte ellos estaban recibiendo y la gente estaba llegando, estaban siendo atraídos por la palabra, estaban convirtiéndose, judíos, gentiles. Pero esto llegó a oídos de los tesalónicos, llegó a oídos hasta allá y dijeron: ¿sabes qué? Ahora Pablo está en Berea, ahora está allá compartiéndoles la palabra, ahora ya está convirtiendo a la gente. Entonces, ¿sabes qué? Vámonos para allá. Y ellos se fueron hasta allá y empezaron otra vez a buscar gente que pudiera otra vez alborotar, que pudiera otra vez causar conflictos, que pudiera desestabilizar la obra que Pablo estaba haciendo en ese tiempo, en ese lugar. Entonces Pablo vuelve a salir y ahorita vamos a ver que llegó a un tercer lugar, pero ahí dejó a Silas y a Timoteo. Los dejó para que ellos pudieran seguir estableciendo, para que ellos pudieran seguir afirmando lo que él ya les había compartido. Y Pablo se fue y llegó a Atenas. Atenas estudiaba y decía que era una ciudad conocida como el centro de la cultura. Era una ciudad que le gustaba todo lo que era las artes, la filosofía. Decía que ahí había muchos estudiosos, pero tenía una característica, que ellos tenían muchos monumentos, tenían muchos dioses, adoraban muchas cosas.
Y algo que los distinguía era que a ellos les gustaba escuchar las cosas nuevas. Todo cuando ellos empezaban a escuchar algo nuevo les interesaba. Entonces empezaban a poner atención y querían saber qué era eso nuevo que les podían compartir. Entonces Pablo llegó a la sinagoga y empezaba a hacer esta tarea, lo que él hacía. Pero a lo mejor no estaba teniendo el mismo resultado. Entonces dice la palabra que salía a las plazas, que iba por las calles. Y en ese tiempo, cuando Pablo empezó a voltear, empezaba a ver, dice la palabra que su espíritu se enardecía, su espíritu se indignaba a ver tanta idolatría que había en ese lugar. Le podía entrar el celo de lo que ellos estaban haciendo, pero él también entendía que ellos no tenían el entendimiento como él lo tenía. Entonces empezó a observar y vio que había un monumento que tenía un nombre y decía: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Entonces él de ahí partió y les dijo: ¿sabes qué? Mira, tú dices que tienes al Dios no conocido. Bueno, a ese Dios no conocido es del que yo te vengo a hablar. Ese Dios al que tú honras aún sin conocerlo es el que yo te voy a hablar. Y les empezó a mostrar lo que Dios hizo desde la naturaleza, cómo Él formó las cosas, cómo formó al hombre, y les empezó a mostrar todo lo natural que Dios había hecho para poder llegar al plano sobrenatural, para poderles empezar a enseñar, a poder quitarles la venda de sus ojos, de que todo lo que estaban haciendo no era agradable a Dios. Pero él observó y vio esta oportunidad. ¿Sabes qué? Ahora sí lo tengo que hacer. Podíamos ver cómo Pablo a lo mejor ya tenía un estilo característico de cómo hacía, cómo compartía, pero aquí no le estaba funcionando. Entonces él pudo estar apercibido de que cómo lo podía hacer, cómo podía llegar al corazón de ellos. Y les empezó a mostrar y les empezó a decir, y para algunos los empezó a traer. ¿Por qué? Porque les estaba enseñando algo nuevo. Les decía que una característica es que ellos querían ver cosas nuevas, eran estudiosos, ellos querían aprender cosas nuevas. Muchos se burlaron, muchos no creyeron, muchos tal vez dijeron: ¿sabes qué? Esas cosas que él dice como que no me cuadran, no. Pero hubo quienes sí aceptaron y quienes sí se convirtieron. Tal vez no fue la misma cantidad que en Tesalónica y que en Berea, pero hubo quienes sí recibieron la palabra. Y todo esto que te acabo de platicar es a grandes rasgos lo que es el capítulo 17. Y a lo que voy es que al mensaje central de esta mañana es que podamos ver cómo Pablo tuvo que llegar a diferentes lugares, tuvo que llegar a diferentes personas, tuvo que llegar a diferentes costumbres, a diferentes culturas, pero eso solo lo pudo hacer y solo lo puede hacer una persona que es llena del Espíritu Santo. Solo una persona llena del Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer esto. En Hechos 17:10 que leíamos, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga. Si traes tu Biblia y te gusta subrayar, subraya: habiendo llegado, entraron. Y ahora voltea con tu vecino y pregúntale: ¿tú hubieras entrado? Veíamos cómo Pablo recorrió, Pablo hizo muchos viajes misioneros, pero en este capítulo vimos que llegó a 3 lugares diferentes. ¿Cuántos han escuchado acerca de los vehículos todoterreno, los 4x4? ¿Sí los han escuchado? Ok. Estos vehículos todoterreno, conocidos 4x4,
fueron diseñados, como su nombre lo dice, para meterse a todo terreno. Ellos fueron diseñados para eso. En lo que estudiaba acerca de estos vehículos, dice que nacieron en la necesidad de la guerra. Cuando hubo guerra, hubo necesidad de estos vehículos, entonces fue que los inventaron. Pero decía que se han vuelto imprescindibles en la actualidad. ¿Por qué? Porque estos vehículos todoterreno pueden llegar a zonas rurales, pueden llegar a montañas, pueden llegar a desiertos, en general pueden llegar a cualquier lugar que sea difícil de llegar para un vehículo normal. Para un vehículo normal que no puede llegar, están estos carros, estos vehículos. Y dice que fueron diseñados para moverse en terrenos ásperos, en terrenos resbaladizos. Dice que su diseño es que todas sus ruedas tienen un mecanismo de tracción. Dice que también que tienen una caja reductora. Esta caja reductora les permite que en algún momento ellos puedan sacar fuerza del motor para superar cualquier obstáculo complicado. Algo también de lo que con lo que diseñaron estos vehículos es que si están en un lugar inestable y sus llantas quedan en el aire, con que solo una llanta quede en firmeza, tiene la capacidad de poder sacar el vehículo de ese lugar. Entonces vemos cómo estos carros, estos vehículos todos terreno, pueden entrar a infinidad de lugares. Y tal vez te estás preguntando, ¿y por qué me estás hablando de esto? ¿Por qué me dices de estos vehículos? ¿Qué tiene que ver estos vehículos con lo que me estás enseñando? Quise mostrarle las cualidades de un vehículo todoterreno para que vieran que no tiene las mismas condiciones de un vehículo normal. Fue diseñado diferente porque tenía que llegar a diferente lugar, porque tenía que usarse para diferente cosa. Si tú necesitas o necesitamos ir a un viaje y queremos ir a la sierra, ¿podemos llegar en nuestro vehículo? Sí, podemos llegar en nuestro vehículo hasta la sierra, pero no podemos entrar. No podemos entrar en él a subir a las montañas. ¿Por qué? Porque nuestro carro no está acondicionado para eso. Pero si fuéramos en una Jeep, en una camioneta 4x4, llegaríamos y entraríamos, ¿verdad? Por eso ahorita les decía que subrayaran, habiendo llegado, entraron. Todos pueden llegar, pero no todos pueden entrar. Todos pueden llegar a lugares, pero no todos pueden entrar. Solo aquellos que han sido investidos o capacitados con cierto poder son los que pueden entrar. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿tú serás un cristiano 4x4? No me responda. Guárdalo en tu corazón y ve meditando en la palabra. ¿Acaso tú serás un cristiano 4x4? Veíamos que todos pueden llegar a algún lugar, pero no todos pueden entrar. Es por eso que nosotros necesitamos buscar incansablemente la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo no vamos a poder entrar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ese poder. ¿Qué dice la palabra en Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, no vamos a tener el poder. No vamos a tener esa capacidad de poder hacer las cosas. Así como estos vehículos fueron creados con cierto mecanismo para poder llegar a esos lugares, así Dios a nosotros nos capacita como sus hijos, derramando su Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar a ciertos lugares, para que podamos llegar a ciertos territorios, para que podamos llegar a ciertas personas.
Pablo sin duda era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que Pablo era un cristiano 4x4, que podía entrar. Veíamos cómo entró en diferentes lugares, con diferentes culturas. Unos eran nobles, unos eran idólatras, unos eran alborotadores, pero él tuvo la capacidad de poder entrar. ¿Por qué? Porque él era tan sensible al Espíritu Santo que podía escuchar y seguir la instrucción que le daba, a dónde tenía que ir, a dónde tenía que moverse. Vimos cómo Pablo, al llegar a Tesalónica y a Berea, pudo traer mucha gente escuchó el mensaje de salvación. Y como decía, esto lo puede hacer solamente una persona llena del Espíritu Santo. Solo una persona llena del Espíritu Santo tiene la capacidad de poder atraer a alguien. ¿Y por qué? No es por él, es porque el Espíritu Santo está en él. Es porque el Espíritu Santo es el que te da, el que te pone esta palabra precisa para que tú puedas llegar al corazón de la persona con la que estás hablando. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a tener esa palabra certera que pueda llegar al corazón de las personas. Pero también vimos que llegó a Atenas. Veíamos que en este lugar no llegó con la misma estrategia. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo también nos capacita, dándonos esas estrategias, dándonos esa capacidad de poder crear cosas nuevas. El Espíritu Santo es el que nos da esa creatividad para poder llegar a cierto lugar, a ciertas personas. Yo recuerdo que en un tiempo había un grupo de chicos que se llamaban Urban Show, y ellos tenían una forma de llevar el evangelio muy peculiar. Eran chavos que les gustaba esta parte del breakdance. Entonces ellos se juntaban en plazas o iban a ciertos lugares y hacían su show, lo que ellos sabían hacer sus piruetas, todas sus acrobacias. Atraían a la gente, pero ya que los tenían ahí, les empezaban a compartir de la palabra de Dios. Empezaban a orar, empezaban a llegar al corazón de los jóvenes, dándoles una palabra, y jóvenes se convertían. Tal vez no todos los jóvenes que iban se convertían, pero con que uno solo pudiese convertir, habría valido la pena lo que ellos estaban haciendo. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando está en nuestras vidas. Nos da esa creatividad, nos da esa destreza. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a este lugar? ¿Cómo puedo ir a cierta zona? Entonces, por eso es la importancia de estos temas que estamos viendo, que seamos conscientes por qué realmente necesitamos esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero algo muy fundamental que viene con esto de la llenura del Espíritu Santo es que si nosotros queremos la llenura del Espíritu Santo, es porque vamos a obedecerlo. Es porque vamos a obedecer lo que Él nos esté mandando, lo que nos esté pidiendo, la instrucción que nos está dando. Porque si nosotros no tenemos esa capacidad de obedecer, pues entonces ¿para qué? ¿Para qué le pedimos que esté con nosotros si no vamos a querer actuar y hacer, a vivir bajo la dirección que Él nos quiera dar? Ahorita que les preguntaba si seríamos cristianos 4x4 y que fueran meditando en su respuesta, si realmente sí o no. Porque si decimos que sí somos, imagínate que viene nuestro pastor y nos dice: ¿saben qué? En la tarde nos vamos a ir a predicar a Sierra Ventana, a la Independencia, a una colonia conflictiva, una colonia que tú dices: ¿sabes qué? ¿Voy o no voy? ¿El pastor realmente estará bromeándonos o si quiere que vayamos? Y tal vez muchos llegaríamos, pero a lo mejor llegando no todos entraríamos. Solo aquellos
que están investidos del Espíritu Santo se atreverían a entrar. ¿Por qué? Porque si tú no vas con el Espíritu Santo, no vas lleno, vas a decir, ¿sabes qué? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hoy no la traje. La fe la dejé en mi casa, así que no, mejor no entro porque no creo que vaya a salir de aquí. Entonces podemos empezar a poner ciertas barreras, ciertas excusas y no entramos. Y no con esto te digo que ahorita saliendo te vayas directo a una colonia conflictiva y a querer predicar, porque si el Espíritu Santo no te está mandando que hagas eso, vas en tus fuerzas. Tienes tú que ser sensible a lo que el Espíritu Santo te está mandando que hagas. Y necesitamos ese discernimiento para poder conocer la voluntad de Dios. Ahora no nos vayamos a algo tan fuerte como entrar a esas colonias. Pero imagínate que nuestra pastora nos dice, ¿saben qué, hermanos? Los espero el domingo a las 9 puntuales a nuestra escuela dominical, puntuales. Y tú dices, ay, o que nos digan que ya Pedro, Liz empiezan a mandar la liga de la oración de las 5 de la mañana. Y tú dices, ¿sabes qué? No tomé la promesa de Dios que dice que Él renovaría nuestras fuerzas como las del búfalo. Entonces no me pude levantar ni para ir a la oración, ni para llegar temprano a la escuela dominical. Y con cosas podemos poner ejemplos tan sencillos, nos empezamos a dar cuenta que empezamos a poner nosotros barreras, que empezamos a poner obstáculos y nosotros mismos empezamos a limitarnos. Dios ya nos creó, Dios ya nos diseñó, Dios nos dejó la promesa de su Espíritu Santo, nos capacitó, pero si nosotros no queremos obedecer, entonces ¿para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? Si no queremos escuchar, no queremos seguir la dirección que Él nos está dando. O imagínate que llega el pastor bien contento y le dice a todos los papás, ¿saben qué? Va a haber un congreso de jóvenes. ¿Pero qué creen? El congreso de jóvenes no va a ser aquí en Nuevo León, va a ser en otro estado. Así que vas a tener que dejar ir a tu hijo, que vaya en la carretera unas 8 o 10 horas, que tal vez va a estar 3 o 4 días fuera de tu casa, que te va a costar 1,000 pesos la inversión para que ellos puedan llegar hasta allá. Pero ¿saben qué? Van a recibir una palabra fresca, una palabra que les va a bendecir. ¿Qué haríamos como papás? Y cuando estaba estudiando, recordaba y vi cómo realmente el Espíritu golpeó muy fuertemente a mi vida. Y un domingo alguien dijo estas palabras: no le impidas, no les alejes el reino a tus hijos. Si llegara el pastor y nos dijera, tal vez para a lo mejor los que no conozcan mucho de mí, mi esposo Pedro, yo, tenemos solamente una niña, Sari, tiene 6 años, a lo mejor todavía está chiquita, pero Dios nos ha hablado en este último tiempo acerca de cosas que Él ya tiene preparado para ellas. Y me puse yo a analizar, siendo mi única hija, como padres es lo que más amamos, es el tesoro más especial que podemos tener en nuestras manos nuestros hijos. Entonces, como que te lleguen con esta noticia, tú dices, ay, ¿la dejo ir o no la dejo ir? Pero si es el Espíritu Santo hablándote que ella va a recibir bendición, tenemos que confiar. Y yo me ponía a pensar en esto porque
La semana pasada que vino el profeta y nos dio una palabra a la vida de nuestra hija. Y nos dijo, ella necesita unos padres especiales. Necesita unos padres especiales para una niña especial, como es ella. Lo que Dios ha depositado, lo que Dios está depositando en ella. Y anteriormente también ya nos habían dado una palabra para ella. Y es algo que puede llenar nuestros corazones cuando Dios te empieza a mostrar lo que va a hacer en la vida de tus hijos. Es algo que como padres, que Dios te dé esa ventaja de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo tengo preparado para tu hija. Tú dices, wow, Señor, pero ¿qué voy a hacer yo para impulsarla? ¿Qué voy a empezar yo a trabajar en su vida para poderla proyectar y que ella pueda llegar a cumplir cada sueño que Dios ya nos ha dicho? Si nosotros como padres no somos sensibles al Espíritu Santo, no vamos a poder tener esa dirección de parte de Dios para poder guiar a nuestros hijos. Podemos recibir la palabra con gozo, podemos recibir la palabra con decir, oh, ¿sabes qué? O sea, Dios tiene preparado esto para mi hijo, pero ¿qué voy a hacer? Dios ya te lo declaró, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me está confiando? Si no voy a hacer nada, entonces ¿para qué quiero escuchar esas promesas que Dios tiene para ellos? Si no me voy a levantar a hacer algo, entonces ¿para qué quiero que Dios me hable? Si no tengo esa determinación de hacer algo por ella. Y es algo que ha estado golpeando fuertemente mi vida, porque digo, o sea, Señor, tú me estás mostrando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer mi esposo y yo? ¿Cómo tenemos que seguir preparándonos? ¿Qué más tenemos que seguir haciendo para poder impulsarla? ¿Qué más tenemos que seguir haciendo para poderla ayudar a que ella llegue al destino? Ahorita, en este tiempo de administración, y poder voltear y poder ver a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque yo creo que sobre cada niño, sobre cada joven, Dios está declarando cosas grandes. Tal vez a mí me tocó escucharlo de mi hija, pero yo sé que a cada uno de ustedes Dios les dio palabra de lo que va a hacer con sus hijos. Les empieza a mostrar, les empieza a abrir una parte y decir, ¿sabes qué? Esto voy a hacer con tu hijo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿A qué me voy a comprometer yo? Porque si no me voy a comprometer a nada, entonces ¿para qué quiero que Dios me hable? ¿Para qué quiero escuchar la voz de Dios si no quiero poner yo nada de mi parte? Y les digo esto con amor, con respeto. Le pido a Dios que me dé gracia delante de ustedes para que reciban estas palabras. Pero es algo que ha golpeado fuertemente mi vida, y yo sé que Dios quiere golpear la vida de todos nosotros que somos padres. Porque si Dios nos está confiando unas personas, si Dios nos está confiando ese tesoro tan grande en nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer nosotros con él? ¿Cómo nos vamos a presentar un día delante de nuestro Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Lo que tú me has dado, aquí está. Que realmente podamos ser hallados como siervos fieles aún en la vida de nuestros hijos. Es nuestro primer ministerio en casa. Porque si nosotros, que si es lo que más amamos, no le dedicamos lo que necesita, díganme ustedes, ¿a poco van a ir afuera a quererlo hacer con alguien más si primeramente no lo haces con las personas que más amas? Necesitamos realmente ser investidos, ser llenos, buscar incansablemente la llenura del Espíritu Santo. Y así como veíamos que ciertamente
había vehículos que estaban diseñados para entrar en este tipo de lugares. Nosotros también estamos diseñados para llegar a conquistar todos los lugares, porque Dios ya nos los dio. Y a lo mejor muchos aún estamos en el proceso. Estamos en ese proceso de poder ser capacitados. Pero si no buscamos la llenura del Espíritu Santo, entonces ¿cómo nos vamos a capacitar? Todos los temas de esta serie realmente han sido muy importantes para la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Porque si realmente no anhelamos el Espíritu Santo, no anhelamos la promesa que Jesús nos dejó, que dijo: yo me voy a ir al Padre, pero les voy a dejar a mi Consolador. ¿Saben qué? Les voy a dejar a alguien que los instruya, que los capacite. Les voy a dejar a alguien que les va a enseñar. Nos dejó una ventaja tan grande, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si nosotros no lo anhelamos, como decía en la mañana en la escuela dominical nuestra pastora, nosotros mismos lo vamos contristando y vamos haciendo que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. Y muchas veces dices: pero ¿por qué tomé esta decisión si no era la correcta? Pues porque el Espíritu Santo no estaba ahí. No lo quisiste escuchar, que dijo: pues ¿para qué le hablo si va a hacer lo que quiere? Por eso debemos de ser obedientes. Y créanme que la palabra habló primeramente a mí antes de venir a traérselas. Habló a mi vida. Y puedo levantarme y decirle: Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Y podemos seguir dando más ejemplos de cómo vamos a responder ante la voz del Espíritu Santo. Pero la respuesta correcta la vamos a dar en la medida que nos llenemos del Espíritu Santo. En la medida de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, es en la medida en que vamos a poder dar esa respuesta correcta a la voz del Espíritu Santo. Recuerda que todos pueden llegar, pero no todos pueden entrar. Solo aquellos que han recibido, que han sido investidos por el poder, son los que van a tener esa capacidad de poder entrar. Y yo te invito a que te puedas poner de pie en tu lugar. Y que ahí en tu lugar le digas a papá: ayúdame. Ayúdame a poder ser investido del Espíritu Santo. Pero que si tú le vas a decir esas palabras, es porque realmente tú te quieres comprometer a escucharlo, a buscarlo y sobre todo a obedecerlo. Cierra un momento tus ojos y dile: Señor, no he sido diligente con lo que tú me has confiado, pero yo recibo esta palabra porque sé que tú quieres transformar algo en mi vida, porque yo sé que tú quieres cambiar algo en mí. Que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros y que en cada uno de nosotros haga lo que tenga que hacer. Que puedas tú en esta mañana decirle: que el fuego de tu Espíritu Santo no se apague en mi vida.
se apague, como en el monte Sinaí, que tu fuego arda aquí, que no se apague, que no se apague, como en el monte Sinaí, que tu fuego arda aquí, que no se apague, que no se apague, como en el monte Sinaí, que tu fuego arda aquí. Así es, Padre, que tu fuego no se apague, Señor, en nuestras vidas, Padre. Hemos recibido, Señor, esa promesa, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, Padre. Tú nos has sellado, Señor, con esa promesa, Padre. Te pido, Señor, que tu fuego nunca se apague, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que, Padre mío, Señor, podamos ser tan sensibles, Señor, a ti. Que, Padre Santo, Señor, nuestros oídos, Señor, estén afinados, Señor, para poder escuchar, Señor. Para poder escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Para poder escuchar, Señor, la dirección, Padre. Para conocer, Señor, tu voluntad, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Sobre nuestras familias, Padre. Que cada palabra, Señor, que tú has declarado, Señor, en nosotros, Señor, se cumpla, Padre. Porque puedas encontrar, Señor, en esta hora, en este lugar, Señor, hijos, Padre, que realmente, Señor, quieran entrar, Padre. Hijos, Señor, que realmente quieran tomar, Señor, esas promesas, Señor, y hacerlas vivas, Padre. Que puedas encontrar, Señor, en esta hora, Padre, hijos, Señor, fieles, Padre mío, Señor, que lo que tú estás confiando, Señor, en nuestras manos, Señor, realmente, Padre mío, Señor, pueda producir, Padre. Que tengamos, Señor, esa capacidad, Señor, de poder dar fruto, Señor. Que aquello que tú nos confías, Padre mío, Señor, podamos, Padre mío, Señor, ser buen uso, Señor, de aquello, Señor, que tú nos estás confiando, Padre. Para que el día de mañana, Señor, así como nos estás confiando, Señor, en lo personal, en lo familiar, Señor, también nos puedas confiar, Señor, como iglesia, Padre. Porque si cada uno, Señor, se levanta, Señor, y hace, Padre mío, Señor, lo que le toca, Señor, en su casa, Señor, lo puede hacer también aquí, Padre mío, Señor. Que como uno solo, Señor, como un solo cuerpo, Señor, podamos también, Padre mío, Señor, ser una iglesia, Señor, que pueda dar fruto, Padre mío, Señor. Que, Padre Santo, Señor, tú estás depositando, Señor, en nuestras vidas, Padre mío, Señor. Pero que también podamos tener esa capacidad, Señor, de poder ayudar, Señor, a nuestro hermano que está a un lado, Padre. Que aún, Señor, en sus debilidades, Señor, nosotros nos podamos levantar y fortalecerlos, Padre mío, Señor. Que la palabra, Señor, precisa, Señor, nunca falte, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que tengamos, Padre mío, Señor, esa palabra correcta, Señor, para nuestras vidas, para nuestras casas, Señor, pero también para nuestro hermano, Señor, que lo necesite, Padre. Y que como un solo cuerpo, Señor, podamos levantarnos, Señor, y podamos ir, podamos entrar y podamos conquistar, Señor, cada promesa, Señor, que tú has dicho, Señor, sobre nuestra casa, Padre. Que podamos, Señor, ser obedientes, Señor, a tu voz, Padre. Que podamos ser sensibles, Señor. Que podamos, Señor, discernir, Padre Santo, Señor, tu voluntad, Padre. Porque tu voluntad, Señor, siempre va a ser buena, agradable y perfecta, Padre. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Señor, tú toques, Padre, la vida, Señor, de cada uno, Señor, de los que estamos en esta casa, Señor. Aún, Señor, para aquellos que van a ver, Señor, este mensaje, Señor, que tú toques, Señor, nuestras vidas, Padre. Que tú, Señor, venga, Señor. Aún, Señor, nos incomodes, Padre mío, Señor, pero que nos podamos mover, Señor. Que nos podamos mover y actuar, Señor, para hacer, Señor, tu voluntad, Padre mío, Señor. Que puedas hallar, Señor, en esta hora, Señor, hijos que quieran decir sí. Hijos que quieran, que se determinen en ellos poder hacer tu voluntad, Padre.
Te damos gracias, Señor, porque tú has traído, Señor, esta palabra, Señor, a nuestras vidas, Señor. A tiempo, Señor, y aún fuera de tiempo, Padre, sabemos, Señor, que esta palabra, Señor, viene, Señor, y causa el fruto, Señor, que tenga que causar en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú siempre eres bueno. Te damos gracias, Padre, porque tú siempre eres fiel. Te damos gracias, Padre mío, Señor, porque tú siempre tienes cuidado, Señor, de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.